Mis hermanos, Jesús se refirió a Satanás, el adversario, y a los demonios como criaturas que existen, criaturas que atacan al ser humano. Además, pensemos bien, si Jesucristo resucitó, por supuesto, toda su obra perfecta, incluye también que todo lo que dijo, a todo lo que se refirió, a todo lo que caracterizó, es verdad. Porque no es posible que Jesucristo haya resucitado si hubiese algo en lo que Él estuviese confundido, si tuvo que haber llegado a la ilustración para decir, o la ciencia, ¿verdad?, que ya los demonios no existen, ¿verdad?, que era una cuestión antigua. Entonces Jesucristo hubiese sido una persona que estuvo confundida en su época. Imposible. Entonces todo lo que Jesucristo dijo acerca de la existencia de los demonios y su operación en la mente del ser humano es verdad. Esto es para que empecemos a entender esto. De hecho, en el ministerio terrenal de Jesús, Jesucristo liberó, dice la Escritura, a una hija de Abraham esclavizada por Satanás por 18 años. Esto es una realidad. También encontramos en Lucas 11 que se habla de un espíritu inmundo. Ustedes recordarán que primero estaba en un hombre, sale de esta persona y regresa con 7 espíritus inmundos y su estado es peor que el primero. Esto es verdad, es una operación verdadera del demonio en el ser humano. Esto es así, inclusive hasta en las sinagogas. Si ustedes recuerdan algún pasaje, en la misma sinagoga estaba una persona con un espíritu inmundo, ¿verdad? Entonces, hoy no todo padecimiento mental y padecimiento físico significa, estamos hablando ya de la postura balanceada, que todo es un demonio, ¿verdad? Espíritu de gripe, espíritu de dolor de cabeza, espíritu de pobreza, ¿verdad? Se ha llegado también al otro extremo, donde todo es un espíritu de algo. Ahora, ¿qué significa entonces que ya la operación de los demonios no se centra en el ser humano? Significa que no existen. Significa, otra vez como empezamos, que la ciencia empezó a decir, no, esto era un pensamiento retrógrado, ¿verdad? Que se mantuvo en la edad medieval y listo, ya esto fue superado. Mis hermanos, aquí está el punto. Ante la llegada del Evangelio, del reino de Dios, lo que sucede es que la operación demoníaca, satánica demoníaca, cambió de estrategia y cambió de enfoque. Esto es muy importante que lo entendamos y lo vamos a estar desarrollando. El énfasis demoníaco cambió. No significa que su operación es menor, porque ya no estamos viendo constantemente personas posesas. Significa otra vez que el énfasis demoníaco cambió. ¿En qué está enfocada hoy el énfasis demoníaco? En atacar la sana doctrina. Ese es el énfasis donde toda la fuerza infernal se está enfocando en atacar la sana doctrina. ¿Por qué razón? Porque de esta manera muchos se pueden perder. Y con Jesucristo, ¿qué ha venido? Ha venido el Evangelio del reino de Dios. Por eso es que ante esta apertura de la salvación en la persona de Jesucristo mediante la fe, por supuesto que ha venido a derrotar las estrategias, entre comillas, el poder que Satanás tenía inmerso como Dios de este mundo. Entonces, a la venida de Jesucristo, la estrategia cambia. Miren ustedes, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nosotros estamos en los postreros tiempos. ¿Qué son los postreros tiempos, los últimos días y el último siglo? ¿Qué son? Es ese tiempo desde que llega Jesucristo hasta la venida de Jesucristo. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Ustedes y yo estamos en esa última generación de los postreros días, no que en la generación que va a durar 50 años. La venida nadie la sabe. Pero sí que nosotros estamos en los postreros tiempos. ¿Qué caracteriza los postreros tiempos? La venida de la doctrina de salvación en Jesucristo. Y de hecho ahora vamos a releer porque la lectura con el que el pastor nos introdujo está fantástica. Y de hecho se trata de lo que vamos a hablar. Que en los últimos tiempos se va a estar atacando la sana doctrina.
¿Entendemos el punto, mis hermanos? ¿La actividad demoníaca está presente? Por supuesto, más que nunca, más bien. ¿Pero enfocada en qué? En atacar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque atacando la sana doctrina, muchos se van a perder, no un endemoniado gadareno, sino que muchas multitudes van a estar engañados. Claro que es una táctica fantástica, ¿verdad? Entonces, la doctrina de salvación de Jesucristo, mis hermanos, por la fe, el Evangelio, ató, limitó el poder acusador de Satanás y sus demonios. Va a decir Jesucristo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, claro, la doctrina ata la operación acusatoria de Satanás en contra del pecador bajo la ley. Porque por medio de la ley nadie puede ser salvo. Pero por medio de la doctrina de la gracia, todo aquel que quiera creer es salvo. Entonces, Satanás ha sido en ese sentido atado. ¿Nos está acusando en este momento? Claro que sí, por supuesto que sí. Él sigue operando con su esencia, acusador. Pero ¿qué pasa? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. La obra de Jesucristo, mis hermanos, a ustedes y a mí como pecadores, estamos entonces justificados en Cristo. ¿Que nos están acusando? Por supuesto que sí, día y noche. Pero ya esa acusación está atada por la obra y persona del Señor Jesucristo. En ese sentido, entonces, Satanás está atado, esto es muy importante que lo podamos entender, en el sentido de que no puede evitar el avance del Evangelio del reino de Dios. Satanás no puede evitar el avance del Evangelio. En ese sentido, Satanás está atado. Por eso es que les llevé primero a Lucas 10, por favor, y vamos a hacer una relación rápida en el tiempo que tenemos. Por favor, Lucas capítulo 10, y preste mucha atención para que seamos todos edificados. 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Les llevo el versículo 1 para que entremos en el contexto de la misión que se estaba dando. ¿A qué los envió Jesucristo? Envió a predicar las buenas nuevas. Vean ustedes ahí mismo en 10, versículo 17, porque ya nos va a decir que volvieron estos que fueron primero enviados. Dice versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y fíjense en el 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces es una hermosa ilustración de ver cómo ha venido el avance del Evangelio del reino de Dios. Evidentemente empezó en la casa de Israel y por medio de la iglesia se expande a todas las naciones. Esta expansión no puede ser evitada por Satanás, pero sí puede cegar el entendimiento de esa doctrina que avanza en el mundo. Sí lo puede hacer. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo en Mateo 13, cuando viene la semilla de la palabra de Dios y que dice, y Satanás en un pasaje dice que quita del corazón o quita del entendimiento de esa palabra. No puede evitar que avance, pero sí puede evitar que no se comprenda. Además, presenta como doctrina de demonios la sana doctrina. En eso no está atado. En eso está muy activo. ¿Por qué? Porque es padre de toda mentira y todo engaño. De un evangelio pervertido nos va a advertir Pablo, por favor, Gálatas 1, 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7. Y quédese allí con esa frase de un evangelio pervertido. Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente. Esto es operación demoníaca. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, va a decir Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quién está detrás de esta perversión? Satanás y los demonios. Absolutamente activo, por cierto. Entonces, el evangelio avanza, como hemos dicho, pero Satanás puede cegar el entendimiento. Fíjense ustedes, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Vean qué fuerte esto. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hoy sectas se confunden como el mensaje de Dios, negando la divinidad de Jesucristo. ¿Qué se predica hoy, mis hermanos? Por ejemplo, la salvación por obras, el falso evangelio de la prosperidad, la salvación si se pertenece a cierta denominación, y es una lista pequeña, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos. Antinomianismo, es decir, la posibilidad de relacionarnos con el Señor sin la necesidad de obedecerle. Por ejemplo, la hipergracia, ya no necesitamos arrepentimiento ni confesión. Todo esto se presenta como si fuese el evangelio. Mis hermanos, esto es más efectivo que a usted lo asusten en la noche en la mecedora o que un peluche se le convierta en Chucky. Esto es más efectivo. Así que las personas empiezan a inventar un montón de aguizotes para supuestamente espantar espíritus. No entienden. Aquí está la acción demoníaca. Atentar la sana doctrina y presentar religiones como medio de salvación. ¿Cuántos se pierden en esa estrategia? Que pegarle un susto a una persona. ¿Eso de qué vale ahora? De nada. Así que, en este contexto que estamos diciendo, mis hermanos, miren qué fuerte lo que Jesucristo dijo. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y he puesto una imagen, espero, muy ilustrativa y clara. ¿Qué revela la Biblia acerca de Satanás? Satanás fue el ser más hermoso creado por Dios, es una criatura, creado por Dios. Mis hermanos, no es la contraparte de Dios, no es ni el yin ni el yang, por favor. De hecho, va a ser atado por un ángel. Por el soplo de su boca, dice que va a ser destruido. Por el soplo de la boca de Dios. Es el adversario de la sana doctrina, que es otra cosa. Ahora, este ser, que primero fue Lucifer, un ángel de la más hermosa luz, se halló maldad en él. ¿Y qué pasó? Tras su caída, pues se engañó, dice la Escritura, una tercera parte de los ángeles del cielo. Imagínense ustedes la astucia malévola para engañar a ángeles en la presencia de Dios. Los engaña y estos ángeles caídos es lo que hoy conocemos como los demonios. Su oficio, confundir, hacer dudar, crear divisiones. Esa es la estrategia de Satanás. Ahora, esto es muy importante, mis hermanos, porque todos nos estamos instruyendo. ¿En qué consistió su acto de maldad? Porque aquí vamos a enlazarlo con la segunda parte. Entendamos bien esto, mis hermanos. Satanás no pretendió en ningún momento ser igual a Dios. Porque igualdad se refiere a una condición moral. Absolutamente Satanás quería ser moralmente como Dios, que es el anhelo nuestro. Es el proceso de santificación en nosotros. Queremos nosotros imitar a Jesucristo más y más, ¿es verdad? Entonces nosotros en ese sentido queremos ser semejantes a Jesucristo. Satanás lo que pretendió fue ser no igual a Dios, sino semejante a Dios. ¿Qué significa semejante? A un concepto de autoridad. Ahí sí relacionado con autoridad. Igual significa entonces un concepto de moralidad. Semejante es como la autoridad de Dios. Fundamentémoslo. Sobre las alturas, va a decir Isaías, de las nubes subiré. Este es un texto que se relaciona
con Satanás: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces Satanás pretendió, en una esfera celestial, contar con un gobierno o señorío al margen del gobierno de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos para que empecemos a ver cómo va a operar en el creyente. Vean el punto. La esencia de la caída de Satanás es que quiso tener un terreno que estamos diciendo, una parcela, al margen de la autoridad y el gobierno de Dios. Es decir, ser rey en su parcela, ser Dios en minúscula en su parcela, buscar adoración y señorío en su parcela. Expulsado del cielo, esta dinámica va a colocarla en la tierra. Y vamos por favor a ver 2 de Tesalonicenses 2:4. Esto es para que vayamos siguiendo, digámoslo así, la huella de su operación. Quiso entonces ser semejante al Altísimo, en un sentido de autoridad. Fue expulsado, va a decir Apocalipsis, en la tierra va a continuar con esa naturaleza. Véanlo ustedes en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y desde la tierra, ¿qué busca? Entonces, ahora sí, no busca poseer, como en el Antiguo Testamento, o antes de la venida del Evangelio y el Reino de Dios, o en esa transición, al ser humano, sino instaurar una parcela de señorío en el corazón de la persona. Es decir, que nosotros como creyentes sigamos su ejemplo para que conservemos una parcela al margen del gobierno y de la autoridad de Dios. Y esa es la obra satánica que busca construir en usted y en mí aún salvos. Y para esto actúa con un sigilo, mis hermanos, con un sigilo que usted ni yo nos damos cuenta. Por eso es que tenemos que estar constantemente alertas. ¿Y cómo? En dependencia de las facultades que tenemos en el Señor Jesucristo. A usted y a mí nos engañan como mantequilla. Por eso es que contamos con la operación del Espíritu Santo. Si nosotros no entendemos que estamos en una lucha espiritual, ni usted y yo nos damos cuenta cuando ha crecido la maleza en nuestro corazón. No nos damos cuenta, mis hermanos. No nos damos cuenta. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo va logrando Satanás ir construyendo esa parcela en nuestro corazón? Busca afianzarse a través de pequeñas conquistas en pequeños terrenos. Por ejemplo, el terreno de la amargura, del egocentrismo, de las preocupaciones, de las mentiras, de los miedos, de la pornografía. Son pequeñas fortalezas. Para los que nos gusta la historia y, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, se me viene ahora una manera de explicar. Las fuerzas aliadas necesitaban hacer una estrategia y llegar a las playas de Normandía, en Francia. La estrategia era poder conquistar un terreno y una vez hecha una fortaleza ahí, una fortaleza en esa playa, a partir de ahí, bien consolidada, empezaban a llegar las otras fuerzas aliadas, llegaban justamente ahí. Y a partir de esa concentración de poder, empezaban a extenderse en la conquista de otros territorios. Veamos este ejemplo al revés, hacia lo malo. Satanás empieza a construir pequeños territorios en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando es una fortaleza, llamémosle en nuestro entendimiento un pecado no confesado, es una fortaleza, desde allí empieza una operación demoníaca en nuestra vida. Por eso empecé diciendo, mis hermanos, no creamos que porque no estamos viendo demonios gadarenos, la operación satánica no se está dando. Es que más bien está más que nunca. ¿Por qué? Porque sabe que sus días están contados.
Antes no, antes estaba muy cómodo. Pero ahora con la venida del Salvador Jesucristo, su tiempo ha llegado. Y lo sabe muy bien. Y actúa con la mejor estrategia, buscando a creyentes descuidados o confiados en sus propias fuerzas. Ese es el nuevo terreno de Satanás. Y otra vez, por eso es que ustedes recuerdan cuando Pablo, que estudiábamos en Efesios, ¿verdad? ¿Cómo relacionaba el enojo? Ahora sí, veámoslo como una fortaleza. ¿Se acuerdan la palabra orgizo en el enojo? Un enojo que se deja crecer y cultivar. Con este estudio, veámoslo como una fortaleza. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir Pablo después? No deis lugar al diablo. Y lo relacionamos no solamente con el enojo, con cualquier otra cosa como antivalor del reino de Dios que dejemos cultivar y crecer. Cualquier otra cosa, mis hermanos. Porque recordemos que usted y yo no estamos llamados a no pecar. Eso es una carga que ni nos imaginemos ponernos. Además, la palabra ni nos pide esto. El apóstol Juan lo que nos dice es no permanezcan en el pecado. No permanezcan en el pecado, porque permaneciendo es esa fortaleza desde la cual vienen los aliados demoníacos y empiezan a conquistar otras áreas. No es posible, hermanos, no es posible que una fortaleza, por ejemplo, desde el enojo, que se deja crecer y cultivar, no conquiste otros terrenos. No es posible. Porque Satanás es un león rugiente que busca devorar. Significa que no se sacia con una parte del corazón del creyente. Busca devorarlo y destruirlo, parte por parte. Así que, mis hermanos, no es posible confrontar aquello que no sepamos antes identificar. Y ahora, por favor, vamos a centrarnos en el capítulo 6 de Efesios, específicamente los versículos del 10 al 20. Jesucristo nos ha dejado en sus apóstoles, mis hermanos, la esencia de nuestra lucha espiritual, porque creo que ya es muy entendido que nosotros estamos llamados a una lucha espiritual. Inclusive, vean ustedes que la oración es algo que Satanás ataca, dando a entender de que tiene poco poder o es un recurso no tan visible, digamos, no tan espectacular. Entonces, eso es parte de lo que vamos a tratar en esta parte. Básicamente, mis hermanos, resistir en Cristo las tentaciones de Satanás que buscan formar pequeñas fortalezas en nuestro corazón, buscando pervertir el nuevo vestido que ya tenemos en Cristo. Esto es, permítanme mostrar acá una definición de lo que es nuestra lucha espiritual. Resistir en Cristo las tentaciones de Satanás, como vimos en la primera parte, que busca formar pequeñas fortalezas. La estrategia, recuerdan antes, era una espectacularidad a través de un endemoniado. Evidentemente las personas se reunían alrededor y quedaban asombradas de lo que estaba pasando. Con la venida de la doctrina del Señor Jesucristo, con la venida del Evangelio del Reino de Dios, ahora ya la estrategia es lo sutil. Y por consiguiente, una oración en ese momento, en un evento muy espectacular, cuando el demonio salía de la persona, quedaban todas las personas asombradas, ¿verdad? Ahora ya esa espectacularidad, aunque tratan de repetirse en algunas sectas, ¿verdad? Esto es entender mal dónde está nuestra lucha. Nuestra lucha ahora está en estas pequeñas fortalezas que Satanás y sus demonios, que están muy activos, buscan ganar, fortalecerse en el corazón del creyente. Y por supuesto, como entendemos, esta fortaleza no depende de nuestra capacidad intelectual, formativa, emocional, estabilidad emocional. No, esto depende de fortalecernos en el Señor. Es lo que leemos nosotros, por favor, en Efesios 6, versículos del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y es que esto es muy importante entenderlo, mis hermanos, porque nuestra lucha espiritual es muy diferente a la de Jesucristo. La de Jesucristo fue ofensiva.
directamente a enfrentarse con Satanás. La nuestra es defensiva. Nuestra batalla es mantener y consolidar aquello que Cristo ganó por cada uno de nosotros. Esta es una pequeña y gran diferencia, porque la iglesia no está llamada a estar atando, ¿verdad?, a estar enfrentándose contra Satanás por medio de muchos gritos y muchas cosas, ¿verdad? Estamos llamados a defender y resistir las acechanzas del diablo, que ya está vencido, pero que está muy activo, como hemos visto, muy activo con sus demonios, para empezar a fortalecerse en el corazón de los creyentes. ¿Y con qué propósito? Pues por supuesto para que usted y yo, mis hermanos, en vez de ser luz, seamos antitestimonio. Y con eso, con la caída de una persona creyente, ¿cuántos podrían caer alrededor? Claro que sí, por supuesto que sí. Y por consiguiente, con la resistencia de muchos creyentes como las que vemos acá, ¿cuántos nos animamos y nos fortalecemos? Entonces ven que todo es una cuestión de lucha espiritual, ¿verdad? Y por supuesto esto incluye una muerte física, pero detrás de esto, ¿qué hay? Hay una batalla espiritual, por supuesto, porque no luchamos contra carne y sangre, ¿eh? Como va a decir acá en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, que evidentemente es el ser humano matando a otro, con un arma, con un cuchillo, con lo que tenga a mano. Pero el trasfondo de todo esto es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué ha ganado Cristo en nosotros, mis hermanos? Como ya hemos compartido, ha ganado para nosotros y por nosotros sensibilidad espiritual para que nosotros podamos sentir nuestro pecado. Es buena la diferencia entre sabernos pecadores, porque inclusive el saberse pecador es hasta motivo de orgullo en una persona no creyente, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a sentir nuestro pecado, sí sabernos pecadores, pero eso es la mitad del camino. La idea es que nosotros nos sintamos pecadores para que nosotros podamos entonces acudir al Salvador constantemente, el que nos salva de todos nuestros pecados y a la vez nos está salvando. Constantemente está intercediendo por nosotros. Y así que esta sensibilidad que nosotros tenemos en Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es la resistencia en contra de esas fortalezas que intentan asentarse en el corazón del creyente, como estamos estudiando. Entonces, para que nosotros entendamos que no es que nos vamos a enfrentar con Satanás, eso ya lo hizo Jesucristo, sino que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos ha provisto de una de las herramientas para resistir esa creación de fortalezas de pecado en el corazón del creyente. La sensibilidad espiritual que nos hace sentir nuestro pecado, y cuando sentimos nuestro pecado no significa que no pecamos, significa que aquello que antes era muy deseable, ahora estamos pidiéndole al Señor que quite ese aguijón de nuestra vida. Y esto significa la obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros como creyentes caemos, por supuesto que va a venir el adversario a aprovecharse de la situación. Si nos agarra teológicamente descuidados, va a empezar a decir, pues no se supone que vos sos un creyente. No se supone que hay un proceso de santificación en tu vida. ¿A dónde está? Y empieza el acusador. Y empieza el adversario a meter cizaña en nuestros pensamientos, porque nuestra lucha está acá, en nuestros pensamientos. Entonces, va a decir Santiago, mis hermanos, acá también, esto es importante, se los pongo acá, para continuar afirmando nuestra posición delante de Satanás y los demonios, que no es un enfrentamiento directo, Dios guarde, no podemos. No podemos. Por eso necesitamos fortalecernos en Cristo. Va a decir Santiago, vean qué interesante relación, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Pongo este versículo para que tomemos una consideración. Estamos hablando de una lucha espiritual, ¿cierto?
Pero, mis hermanos, realmente nuestra lucha, y voy a tratar de explicarlo igual con otras palabras si no se entiende, realmente nuestra lucha es en el sometimiento hacia Dios, donde Satanás es un instrumento de esta lucha que nosotros tenemos. Nos tienta. Pero nosotros recordemos que pasamos de una naturaleza desobediente, bajo la ira de Dios, a un proceso de entrega en amor, de obediencia en amor. Y en este punto, usted y yo estamos aún luchando para entregarnos, para someter todas las partes de nuestra vida al Dios que nos salvó. Por eso decimos que la esencia de nuestra lucha es nuestro sometimiento a Dios. Y vean que Santiago en esta relación va a decir, resistan al diablo y huirá de vosotros. Pero el centro, sí está bien, resistir al diablo, pero veamos el centro teológico del versículo. ¿Dónde está? Someteos pues a Dios. Esa es la fuerza del versículo. Y se desarrolla a través de resistan al diablo. Porque el diablo, ¿qué es lo que va a hacer? Atacar la fuerza del versículo. Sométanse a Dios. Y le está hablando a creyentes. Entonces, ese punto de buscar la voluntad de Dios y permanecer en la voluntad de Dios es nuestra mayor lucha espiritual. Buscar y permanecer en la voluntad de Dios. Creo que ya has entendido dónde Satanás es un instrumento para evitar esto que estamos hablando. Buscar su voluntad y permanecer en su voluntad. Y cuidado, porque como hemos dicho, cuando nosotros no permanecemos en su voluntad, no significa que nosotros estamos llamados a una perfección. Eso es lo que pone Satanás. Él se vale de cualquier flanco y pone una carga de super espiritualidad en el creyente que no va a poder sostener. Y va a buscar cómo cada vez más y más y más busca maneras de ser más espiritual. Por supuesto que la palabra nos llama a esto, pero entendámoslo bien. ¿Qué significa para nosotros el amor de Dios? El que nosotros nos dejemos amar por Dios. Cuando nosotros crecemos en la gracia de Dios y en el amor de Dios para nuestra vida, inmediatamente empezamos nosotros a responder en amor. Y eso llamémosle obediencia. Pero primero está que nosotros entendamos el amor de Dios que nos amó aún nosotros siendo. Entonces buscamos más amor de Dios, de alguna manera, viendo estrategias para la perfección. Si aún nosotros siendo pecadores, claro, este mensaje, conclusión, significa, sigamos pecando. Es lo que advierte Pablo. No estoy hablando de la gracia para decir, sigan pecando. Es para no darle cabida a Satanás y que no se aproveche de esto. En el desánimo del creyente, cuando nosotros caemos y cuando estamos caídos en el pecado, inmediatamente viene Satanás a procurar que permanezcamos ahí en el suelo, atacándonos constantemente, desanimándonos nosotros y diciendo, ¿y yo para qué entonces estoy orando? Por mi santificación. ¿Para qué? Porque eso es lo que busca justamente Satanás. Bien, así que para avanzar, nada más quiero poner en claro que lo que nosotros como creyentes debemos buscar en nuestra lucha espiritual, y qué extraño que suene así, ¿verdad? Nuestra lucha espiritual es que nosotros entendamos el amor que nos salvó y el amor que nos rescató y que estamos seguros en ese amor hasta que Jesucristo vuelva. Confiamos en su amor hasta su regreso. Porque como dice Pablo en Romanos, ¿quién, mis hermanos? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Pero Satanás está inventando que dentro del mal entendimiento del amor, que depende de su perfección y la mía, nosotros seamos aceptos en el amado. Pero va a decir otra vez, siendo pecadores, Dios nos amó. Evidentemente el proceso de santificación es un proceso ¿de qué? De perfección. ¿Apunta a la perfección? Sí, pero no la vamos a conseguir mientras tengamos una naturaleza pecaminosa, mis hermanos, seamos claros. Dios está más interesado en la dirección que en nuestra perfección. ¿Qué significa dirección? ¿Dónde usted toma cuando peca? ¿Hacia dónde agarra? ¿En quién se refugia?
cuando usted y yo pecamos? ¿Nos refugiamos en la depresión? ¿Nos refugiamos en otras cosas? ¿Ustedes recuerdan qué pasó con el ser humano cuando peca? En Génesis 1, que nos da el modelo. ¿Qué hizo? Se escondió. ¿Y qué se muestra en el capítulo 3? La gracia de Dios. Él mismo cubriéndoles con un vestido. Entonces nuestra tendencia, que ya es la misma estrategia de Satanás, hace que en nosotros haya vergüenza y culpa. Miren, Jesucristo en Colosenses dice que en la cruz expuso, avergonzó a las potestades infernales. Nosotros no estamos llamados a la culpa del pecado. Sí sentir nuestro pecado, que es muy diferente. Pero si nosotros fuésemos culpables, no fuésemos salvos. Somos justificados en Cristo, Jesucristo. En Cristo Jesús. Usted y yo ya estamos justificados. Entonces, cada vez que caemos, nosotros lo que tenemos que seguir recordando, que es lo que está justamente atacando a Satanás, es el amor que nos salvó. Y el amor que nos salva constantemente. Cuando nosotros entendemos esto, más y más respondemos a ese amor. Y más respondemos a esa gracia. Y otra vez, llamémosle eso obediencia. Pero es una obediencia porque entendemos primero el amor de Dios. Una obediencia en amor. La lucha, mis hermanos, en Efesios 6:13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. A mí me gustó interpretarlo. Miren, todo lo que a nosotros nos cubre, como acabamos de decir, ¿qué nos salvó? La gracia y el amor de Dios. Todo esto, toda esta es la gran armadura de nuestra vida. La gracia y el amor de Dios. Así que, miren ustedes cómo Pablo dice: tomen toda esa armadura para que resistan el día malo. Por lo que acabamos de comentar, en el día malo, lo que Satanás ataca es esa gracia y el amor que nos salvó. Para que nosotros al final de esa situación, nosotros dice al final del versículo, mantengámonos firmes. ¿Firmes de qué? ¿Hacia qué? Hacia el amor de Dios. Porque es posible nosotros, tras de que nosotros pecamos, y desde nuestra voluntad, ¿verdad? Que es posible desde nuestra naturaleza, lo peor de todo, ¿verdad? Porque a pesar de nuestro pecado somos salvos, lo peor de todo es poner en entredicho el amor de Dios. Y es que Dios no me escucha, y es que Dios no me atiende. Ese es peor que el pecado que se comete. Por eso es que estar firmes en aquel amor que nos rescató y que nos salvó, y en el cual estamos seguros, a pesar que usted y yo somos pecadores. Claro que está entendido el punto, ¿verdad? Al final, no es que, y yo preocupándome por el pecado. No es eso. Es el proceso de obediencia, que es entender el amor a pesar de nuestro pecado. A pesar de nosotros mismos, Dios nos ama y nos rescató. Y las promesas están inalterables. Somos herederos en Cristo Jesús, a menos que sea una ironía lo que se está poniendo en Efesios. Somos sellados por el Espíritu Santo. Y ese pensamiento, es estar firmes en contra de los dardos satánicos que va a estar hablando en contra de todo lo que estamos diciendo. Para desanimarlo a usted y a mí. Y para que piense que usted tiene que ser un hiper espiritual para ganarse el favor de Dios. Versículo 14. Cuando nosotros entendemos esto, primero el amor que nos salvó, el amor que nos sigue salvando, leemos versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vean que en este versículo Pablo nos está diciendo, mantengamos nuestra posición, es decir, estemos firmes. A mí me gusta muchísimo la relación en este versículo entre verdad y justicia, porque la aplicación de la verdad en nuestros contextos es justamente la justicia. Entonces, cuando nosotros en el versículo anterior nos entendemos la gracia y el amor de Dios que ha llegado a nuestra vida, de allí entonces la verdad y la justicia en nuestra vida se manifiesta. Esa verdad se expresa en nuestros contextos y a esto le llamamos nosotros testimonio de vida.
resistimos a Satanás en un testimonio de vida modelado por el amor que nos salvó. Porque lo contrario es también cierto. Miren cuánto beneficia a Satanás el hecho que aquel que se llame creyente no manifieste una justicia desde una base de la verdad. Claro que hace muchísimo daño para la misma persona y para sus contextos. Así que dentro de la armadura de Dios estamos viendo la relación entre lo que es verdad y justicia. Espero que quede claro. En lo que Pablo está hablando, esta justicia es la aplicación de la verdad, nuestro testimonio. Y de esta manera, en el mundo, nosotros somos entonces instrumentos para resistir a Satanás, como estos hermanos de los que acabamos nosotros de ver y escuchar. Esto, testimonio, es justicia desde la verdad del Evangelio. Y esto resiste a Satanás. Y luego Pablo continúa en el versículo 15, que la idea es, aquí lo he puesto, defender en nuestra vida la paz que proviene del Evangelio. Dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos, estamos saturados de doctrinas por doquier, de posturas, ¿verdad? Propuestas para vivir la fe, y de esto se aprovecha, como hemos dicho, Satanás para sembrar duda en nosotros, en nuestra espiritualidad, y quitarnos la paz de una fe simple, una fe de amar a Dios, amar al prójimo y servir al mundo. En este crecimiento de unos posibles, digamos, evangelios, donde lo que hacen es poner cargas a la persona, donde no le da la paz y la riqueza de la vivencia a Cristo aquí y ahora, esto es lo que nosotros tenemos que defender y estar resistiendo estas corrientes de estar poniendo una otra carga, y otra carga, como los antiguos judaizantes. Por eso es que el Evangelio, una de las partes es la paz. Pablo va a hablar de dos elementos esenciales, no espectaculares en nuestra vida, que son la base de nuestra fe. 16 y 17, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, a mí me gustó muchísimo cuando nosotros vemos la tentación de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, esto lo dijo Pérez Millos, la Biblia no es un amuleto para derrotar a Satanás, sino es la normativa de vida que derrota a Satanás. Qué bonito, ¿verdad? Nosotros vemos las tentaciones de Jesucristo en el desierto, y no sé si usted se ha preguntado como yo en algún momento, pero bueno, si Dios no puede ser tentado, si Jesús no podía pecar porque no tenía habilidad moral, tenía habilidad natural, podía cansarse, podía tener sed, hambre, habilidad natural, pero no habilidad moral, es decir, no podía escoger lo malo. Si no podía pecar porque es verdadero Dios también, entonces ¿para qué fue tentado? Porque es el modelaje que tenemos para nosotros. Porque Él cargó nuestros padecimientos para darnos a nosotros también el modelo de nuestra lucha espiritual en contra de Satanás. Y lo resiste a través de la oración y de la palabra. Cuando nosotros vemos esa tentación de Jesucristo, lo resiste a través de estos dos recursos. Otra vez, ¿por qué Él podía ser tentado? No. Porque es el modelaje para usted y para mí en contra de las acechanzas y las tentaciones de Satanás. Y esto es lo que ha escrito el hermano Watchman Nee. Dice, Dios nunca nos pedirá hacer nada que podamos hacer nosotros mismos. Qué interesante, ¿verdad? Otra vez, Dios nunca nos pedirá hacer nada que podamos hacer nosotros mismos. Él nos pide vivir una vida que nunca podríamos vivir. Y hacer una obra que nunca podríamos hacer. Yo leí esto y me volví otra vez a leerlo, a ver qué es lo que está queriendo decir. Está claro, por supuesto. Está hablando de una absoluta dependencia en la fortaleza de Jesucristo en nuestra vida. Es que nos llama a una vida que usted y yo nunca podemos tener. No, como decíamos, apague y vámonos, mi hermano. ¿Qué pasa entonces?
hacer una obra que nunca podríamos hacer, para que usted y yo nos mantengamos en una absoluta y total dependencia diariamente en las fortalezas de Jesucristo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y eso forma parte de ese amor que nos salvó. Ha quedado claro que Satanás no puede evitar, pero sí puede estorbar el avance del Evangelio, como acabamos de ver. Como dijo Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cuál sería entonces el énfasis bíblico para que nosotros estemos orando en esta lucha espiritual que tenemos cada vez, mis hermanos, de verdad? Cuando hermanos predican, cuando están sirviendo en este momento con los jóvenes, con los niños, mis hermanos, nosotros esta lucha espiritual estamos todos involucrados para estar constantemente orando por los maestros y por las maestras que están enseñando en esta iglesia, por el cuerpo pastoral de esta iglesia, por los misioneros también. Es que estamos llamados a esto porque estamos en una lucha espiritual. Y veamos lo último en 6:24, con esto finalizamos, porque es lo que Pablo está cerrando esta extraordinaria carta, ¿verdad? El último versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esta palabra, mis hermanos, es para cerrar este estudio. Vean ustedes el énfasis del amor inalterable. Esa es la lucha espiritual en la que estamos nosotros. Que el amor de Dios, Satanás no llegue a alterarlo, a diluirlo, a ponerle cargas al amor de Dios. Amén. Esa es la esencia de nuestra lucha espiritual, como está terminando Pablo en esta carta. Haya por Jesucristo un amor inalterable.